acá yo quiero empezar con este dato y es un dato que puede llegar a parecer desalentador, pero como nosotros lo vemos acá en la oficina en Grey, Bogotá, es motivador. Y es que aproximadamente solo el 1% de los casi 26.000 casos que se inscribieron en CANE se convirtió en metal. La tasa de conversión es muy baja, pero eso no quiere decir que sea imposible. Todo lo contrario, es casi que una cifra que nos debe motivar a querer ser parte casi de ese 1%, ¿no? De querer estar ahí y de entender qué es lo que necesita cada idea para llegar a ser parte de ese 1%, ¿no? Entonces, como les decía, uno lo puede ver desde el lado desalentador o lo puede ver como una motivación para entender y buscar e investigar y trabajar todos los días pues, para poder estar dentro de este 1%, ¿vale? Entonces, miremos el caso, seguramente algunos lo han visto, otros no, pero acá lo traje en español y lo traje casi que como se lo mostramos al cliente, como fue a Cannes, pero en su versión como más pura antes de tocar la Costa Azul casi. Listo. Ese fue el caso y este es el BOAR. Entonces acá quiero empezar como casi que con la receta en su máximo esplendor para que después nos adentremos a conocer cómo fue que sucedió, cómo se dio, las anécdotas y todo lo que tuvimos que hacer pues para llevarla a la realidad, ¿no? Y acá empieza como la primera anécdota y es ese tipo de cosas que pasan cuando uno empieza a tener una idea, cuando empieza a ver una idea. Seguramente ustedes nunca la han visto con el nombre de macro sticker salvavidas, ¿no? Pero pues esa era la manera en que se la teníamos que vender al cliente, pues porque el cliente es como muy juicioso en su comunicación y casi que si le llevamos directamente el nombre en inglés, que como todos sabemos acá, esos nombres en inglés suenan mucho más mágicos, ¿no? Entonces, si llegábamos con macro life standing sticker, pues el cliente iba a decir, oye, espere que la mayoría de las personas que compran en mi tienda no entiende inglés, no va a entender esto, entonces, lastimosamente se llamó acá así en Colombia macro sticker salvavidas porque uno entiende que no es igual de atractiva, ¿no? Pero pues también ahí teníamos nosotros que entender que necesitábamos que esta idea la consumiera la gente. Ahí de nuevo, no hacemos ideas para publicistas únicamente, sino que hacemos ideas para la gente, para los clientes y justamente pues para que vendan, ¿vale? Yo porque acá les muestro la ficha técnica y se las muestro como para que entendamos que para que una idea de estas características o que tiene la capacidad de llegar tan lejos sea posible,
necesita una cantidad de gente involucrada, comprometida y que la haga posible. O sea, las ideas puede que se le ocurran a una persona, pero para llevarlas a la realidad se necesita una cantidad de gente, cariño y amor impresionante para las ideas. O sea, las ideas necesitan amigos. Nosotros lo decimos acá mucho en Grey, y es que una idea necesita amigos porque es muy fácil que una idea se encuentre con una cantidad de barreras en su proceso de creación y de producción. Entonces necesitamos amigos que nos ayuden a hacerla posible, esos compañeros, duplas y todas las áreas de una agencia que ayudan a sumarla a una idea. Y en Grey decimos una cosa, y es que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Y eso lo llevamos a la realidad con este tipo de ideas, pero pues también en el día a día. Entonces, eso es una filosofía de trabajo acá y por eso es que esta idea al final es de una oficina, de todos, de una cantidad de gente que le metió un montón de cariño para hacerla realidad. E incluso de un cliente que nos creyó, que se arriesgó y que nos escuchó, que a veces eso ahí está como la primera barrera, ¿no? Es quitarle el miedo al cliente, invitarlos a arriesgarse y a creer con la agencia que este tipo de cosas o de ideas son posibles y que pueden generar pues como una cantidad de PR que también va a beneficiarlos mucho a ellos, ¿no? Entonces, esto como primera medida. Entonces, ya que, como les decía, sabemos cuál es la receta, ya la vimos completa y vimos como la idea en su esplendor junto al BOAR y al videocaso, acá la invitación que les quiero hacer es que identifiquemos esos ingredientes detrás de esa receta ganadora y que los conozcamos, pues porque para que todo esto sea posible se necesitan una cantidad de variables y de ingredientes, como lo mencionamos acá, pues para que la podamos llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, una buena idea necesita un brief, o sea, y muchas veces cuando nos sentamos a pensar en ideas para premios, a veces nos sentamos a pensar sin el brief o nos sentamos a pensar sin la marca. Es muy importante partir de un brief y es como el ejercicio más sano para empezar a encontrar buenas ideas, ¿no? Y acá el brief de parte del cliente fue el siguiente y fue así de escueto y de directo y a veces esos briefs son como los más claros. Cuando a veces nos llegan briefs de 3 y 4 páginas, pues es difícil identificar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero pues acá el cliente llegó, llamó y dijo necesitamos una acción que responda a la estrategia de sostenibilidad de macro y que cubra pues o responda a esos objetivos de desarrollo sostenible que para macro era el importante el objetivo de desarrollo sostenible número 12 y era procurar que se cuiden y evite el desperdicio de alimentos como una medida pues para hacer una marca más sostenible. Y ese fue el brief. Tráigame ideas que respondan a este objetivo de desarrollo sostenible y es evitar el desperdicio de alimentos, ¿vale? Entonces, cuando ya teníamos ese brief, lo siguiente que hicimos fue, bueno, pensemos en los insights, pensemos qué hay alrededor del desperdicio de alimentos. También enfoquémonos, ¿no? Pues porque alimentos el espectro es súper amplio, pero entonces enfoquémonos en los alimentos que vende Macro o que pueden llegar a ser más perecederos y en este caso son las frutas y verduras. Ellos tienen en la tienda una sección de Fruver que activan justamente los miércoles y domingos y que para ellos es muy importante pues porque tiene una amplia clientela. Entonces dijimos enfoquémonos en las frutas y verduras, no nos enfoquemos, no sé, en los lácteos, en las carnes, en los snacks, sino que vayamos también y encontremos un caminito, ¿vale? Entonces empezamos a pensar en ese caminito y lo que nos dimos cuenta, y acá como latinos que somos, hay una cosa que pasa, es que como latinos tenemos un acceso impresionante a una cantidad de frutas y verduras, y como casi que las encontramos debajo del árbol, de pronto en las zonas rurales, y tenemos un acceso tan fácil a las frutas y verduras, a veces no las valoramos, y es como que, ah, bueno, compro otra o la consigo fácil. Entonces, por eso la gente puede llegar a pensar que si algo está muy maduro ya está dañado. Entonces de ahí partimos. Eso es un comportamiento, una creencia de la gente y sobre todo acá también
los latinos, y pasa con los gringos que es como lo opuesto, ¿no? Pues por ese sistema capitalista es como que se puso medio negrita la uvita, voy y compro otra, pues porque así funciona esa sociedad un poco como dentro de este mundo capitalista, ¿no? Entonces, la gente en general piensa que si algo está muy maduro, ya se dañó y pues toca tirarlo y no puedo hacer nada con esa fruta si no la puedo comer directamente como a mordiscos, ¿no? Como que ahí se queda. Entonces, acá, digamos, ya como para empezar a adentrarnos, yo traigo un concepto y es un concepto como de cómo entender las ideas, ¿sí? Y es el concepto de lo biche. Y por definición, biche dice especialmente, o se dice especialmente de un fruto que no ha logrado su plenitud o culminación. O sea, es como el mango cuando está muy verde, el banano o el plátano cuando está muy verde, o la papaya cuando está muy verde. Eh, Así a veces nacen las ideas, nacen muy biches, nacen muy verdes. Y es importante pues entender que uno la tiene que empezar a llevar a otro estado. Entonces, acá les cuento esta anécdota y un poquito de cómo empieza a nacer esta idea y nace de la típica charla de creativos de duplas que se sientan de pronto a tomarse una pola, una cerveza y a ver cómo van resolviendo ese brief, ¿no? Entonces dice uno de los creativos, oye, ¿qué tal si hacemos un sticker en un material especial que mida el pH de las frutas y que además está impreso en una tinta especial que reacciona a la maduración? Entonces llega y le contesta al otro y dice, ¿sabe qué sería el putas? Metámosle un código QR para que una app le diga a las personas qué recetas deben preparar con ese sticker. Entonces, esta era la idea Vichy, esta era la idea verde, esta era la idea como en servilleta, ¿no? ¿Y qué pasa con estas ideas que a veces no sé por qué resultamos es tendiendo a engallarlas, enchularlas, a adornarlas, para ser un poquito más claro con la jerga, pero a veces como que sentimos que las ideas se tienen es que adornar de una cantidad de cosas que lo que resulta siendo es como casi que un obstáculo que no nos deja ver la verdadera idea. Entonces, acá lo que yo les quiero dejar como mensaje es que como las frutas, las ideas también deben madurar. O sea, a las ideas tenemos que dejarlas dormir. Comentamos acá con el equipo, y es, vaya y duerma esa idea, ¿no? Está buena, pero durmamos las ideas, dejémoslas madurar, entendámoslas, identifiquemos cuál es el centro de la idea, cuál es esa semillita de la idea. Quitémosle lo que estorba, quitémosle esas cáscaras y esos layers en términos de diseño que a veces no nos dejan ver y entender lo que tenemos entre manos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos bien las ideas, también es bueno entender que a veces menos es más, o por lo menos en cuestión de ideas, o por lo menos en el momento en que uno está haciendo madurar una idea. Y es más ingenio, porque pues cuando le empezamos a quitar todas estas arandelas, pues empezamos a ver una idea mucho más ingeniosa, podemos encontrar una idea que puede llegar a sorprender más, que puede llegar a ser mucho más clara, que genera impacto, que es más pura y es más pura en lo simple. Ojo que simple no es simplón, ¿no? Es simple, es como directo, claro, y que pueda entender el publicista que está allá detrás del juzgamiento de las ideas en Cannes, pero que también pueda entender la gente, que pueda entender la persona, el papá de 50, 60 años o la mamá que va a hacer mercado y se encuentra un día, o en un miércoles o domingo de plaza en macro, con esta idea. Y en la medida que nosotros podamos empezar a tener ideas mucho más claras y que sean sencillas de entender, pues vamos a empezar a tener ideas que sorprenden no solo al publicista, sino que sorprenden al shopper, a la persona que va y se enfrenta al supermercado y se encuentra con una idea de estas, ¿vale? Entonces, ya que les cuento un poquito cómo fue esta idea Biche, les quiero contar cómo fue que empezó a madurar y cómo empezó a sintetizarse para convertirse en una idea mucho más pura, ¿no? Y acá básicamente lo que dijimos un día
después de ver esta idea internamente todavía en la agencia con el equipo de planeación, de verla con el vicepresidente, con Juan José, que es el CEO de acá, de Grey, y dijimos, lo que tenemos que hacer es diseñar un sticker sencillo. Tiene que ser un sticker análogo y cero tecnológico. Tiene que ser pequeñito, que se pueda ver, que mida 2.7 centímetros. ¿Para qué? Para enseñarle a todas las personas cómo extender el ciclo de vida de las frutas y verduras, sugiriendo recetas según el color de la fruta o madura. Entonces, si se fijan, le quitamos a la idea el papel sensible que funciona como detector del pH para identificar cuando la fruta se oxida. Le quitamos la tinta que reacciona al proceso químico de maduración. Le quitamos el QR, gracias a Dios, porque el QR, pues, cuando hay un QR por en medio de una idea, al final el QR es un medio para que se entienda o para ampliar esa idea, pero un QR nunca es una idea, o no, no siempre es una idea, ¿no? Rara vez un QR se convierte en una idea. Entonces, lo que hicimos fue empezar a quitarle todas esas cáscaras, todos esos layers, todas esas cosas que le estaban estorbando a la idea, y lo que encontramos fue una idea mucho más clara, una idea mucho más concreta, una idea que sorprendía por su sencillez y por su potencial de comunicar. Y básicamente usamos también las frutas como medio y convertimos ese sticker, que ya está presente en una cantidad de frutas y verduras, en una herramienta, en una herramienta antidesperdicio, en una herramienta que me estaba solucionando el brief inicial. Y este brief de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 12, ¿no? Y se convirtió este pequeño elemento en esa gran herramienta que me iba a ayudar a contrarrestar ese problema, ¿no? Y acá pues de nuevo tenemos el sticker salvavidas, pues porque así fue que se exhibió en la tienda, de esta manera. O sea, estos fueron los habladores reales que estuvieron y que están hoy en día en las tiendas macro, porque es una idea que ya hace parte del día a día de la tienda, con un mensaje también muy claro, y es que en cada color de tus frutas y verduras hay una preparación. ¿Listo? Entonces, esto ya es cuando empezamos a encontrar esta idea madura y cómo la empezamos a llevar a la realidad. Y acá también nos quedó un aprendizaje, y es un aprendizaje que a veces uno olvida porque está bueno soñar, porque está bueno volar, pero también tenemos que entender el negocio del cliente, tenemos que entender las tensiones que tiene el cliente, tenemos que entender que el cliente, la mayoría de los clientes lo que necesitan es mover la caja registradora, que las personas compren más, que desperdicien menos. Y en el caso de Macro, cuyo propósito de marca acá en Colombia es convertir a todos los colombianos en dueños del ahorro, esta idea también respondía a esa sombrilla, a ese propósito de marca, porque lo que hicimos fue verbalizarlo de la siguiente manera, y es que evitar el desperdicio también es ahorrar, porque en la medida que yo encuentro una manera de aprovechar mayormente mis frutas y verduras en mi casa, pues eso hace que evite que tenga que ir a mercar con mayor frecuencia. Entonces, también es como poner la marca en una posición honesta y decirle, venga, yo le voy a enseñar a ahorrar y a no desperdiciar sus frutas y verduras para que usted ahorre y para que evitemos el desperdicio de alimentos, que pues es una problemática mundial, ¿no? Entonces los clientes compran más facilidades maduras, y si son económicas y fáciles de hacer, pues las van a comprar aún con mucho más gusto, ¿no? Imagínense donde nosotros hubiésemos llevado al cliente la idea con la tinta, con el pH, con el QR, con la tecnología, mejor dicho, de la NASA. No quiero decir que esas ideas no funcionen o que no sean posibles de desarrollar, pero también tenemos que ser realistas, y es que pues, en Latinoamérica no jugamos con los mismos presupuestos que juegan en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, creo que los latinos somos muy prácticos, somos pragmáticos, y en ese sentido lo que hace es que seamos ingeniosos cuando tenemos límites en los recursos de ejecución de una idea, ¿no? Eso hace que de hecho sea mucho más valioso, y creo que los latinos en general estamos entrenados para eso, porque no tenemos los mismos presupuestos y no jugamos pues con los mismos presupuestos. Es mucho más fácil que un cliente compre una idea madura, y si es económica, pues nos va a decir, venga para acá que yo la quiero hacer, ¿vale?
Entonces, ya que teníamos la idea madurita, acá lo que dijimos, bueno, fue bajémosla del árbol y llevémosla a la realidad, ¿no? O sea, ya la tenemos bajadita, centradita, concreta, se la llevamos al cliente. Entonces, ¿cómo empezamos a llevar esta idea a la realidad? ¿Cómo le empezamos a dar alcance y kilometraje? ¿Y cómo hacemos y la capitalizamos pues para que esto sea muy beneficioso para el cliente? ¿Sí? Entonces acá lo que nos hicimos fue una pregunta y es una pregunta muy importante, y es ¿qué frutas son las que más se desperdician? Pues porque cuando uno tiene una idea de estas entre manos, pues también tiene que investigar, ¿no? Y a veces eso se nos olvida un poco en el día a día o en el corre-corre, el tema de investigar y de pronto de ir a otras áreas de la agencia, en este caso pues planeación, y involucrar también a planeación desde el comienzo y decir, oiga, ya tenemos esta idea, pero necesitamos ejecutarla de la mejor manera, investiguemos. Ahí lo que nos fuimos fue a investigar acá en las instituciones pues, que regulan todo este tipo de cosas, el DANE se llama acá, y encontramos cuáles son esas frutas y verduras que más se desperdician, cuáles son las que más la gente desaprovecha en la casa porque no sabe qué hacer con ellas. Entonces nos centramos ahí de nuevo, nos seguimos enfocando. Primero dijimos que sean frutas y verduras, después dijimos necesitamos que sean estas porque en este momento estas son las que más se desperdician y estas son las que más la gente bota en la casa pues porque no sabe qué hacer con ellas. Entonces acá es muy importante trabajar de la mano de planeación, investigar y profundizar en las ideas, o sea, no quedarnos ahí en lo pandito ni en la superficie, ¿vale? Y cuando encontramos cuáles son las frutas y verduras que más se desperdician, pues nos encontramos con el banano, con la papaya, con el mango, con el aguacate y con el tomate. Entonces esas fueron las frutas y verduras que nos arrojó la investigación. Y ya teniéndolas claras, pues acá lo que hicimos fue hacer el casting de las frutas y verduras más lindas que podríamos tener al alcance. Entonces ese casting fue muy arduo y de hecho fue muy entretenido, pues que fue, uno nunca mira un banano como buscando el mejor banano, o la papaya más linda, o el mango más colorido, el aguacate más rozagante, ni el tomate más rojo, ¿no? Pero esta vez sí, entendiendo que queríamos llamar la atención del consumidor, pues entonces nos fuimos a buscar esas frutas y verduras más lindas. Entonces acá pues lo que hicimos fue hacer una sesión de fotos, donde lo que estábamos haciendo por un lado primero era capturar las formas más lindas de las frutas y verduras, pero no siempre la forma más linda tiene el color más lindo. Entonces ahí tuvimos que dar otro pasito y lo que hicimos fue entonces ahora buscar y capturar esas pieles más lindas de las frutas y verduras. Ya teniendo como la forma más linda con la piel más linda, lo que hicimos fue empezar a hacer esos match para empezar a encontrar una manera muy llamativa y impactante de empezar a mostrar un banano, una papaya, un mango, un tomate como nunca nos lo habían mostrado, o como nunca como marca lo habíamos mostrado, ¿no? Entonces fue capturar formas, pieles en diferentes estados de maduración para después poder tener este despliegue y que pudiésemos contar esta historia, esta idea de la forma más clara. Y esto fue lo que empezó a pasar cuando ya empezamos a unir la forma más linda con el color más lindo, con el momento o estado, en el caso del banano, en que demostrara esa maduración, o con el mango, donde demostrara también que ya estaba como madurándose. Entonces ahí fue un trabajo muy arduo de fotografía, fueron casi que 2 noches dándole a estas fotos hasta el amanecer y buscando, como les decía, esa mejor manera de mostrar un tomate, una fruta, una verdura como nunca nos lo habían mostrado, ¿no? Y demostrar ese ciclo de vida de cada uno de estos alimentos, ¿sí? Y ahí lo bueno fue que esos días comimos frutas como nunca, comimos aguacate, yo personalmente me encanta y tuvimos para comer aguacate casi que esa semana siguiente, pues porque con todas estas frutas y siendo consecuentes con lo que estábamos haciendo, pues no las íbamos a desperdiciar. Y lo que hicimos fue empezar a aprovecharlas y empezar a hacer recetas también con ellas, que esa es como otra parte y otro ingrediente muy importante
de esta idea, ¿no? Todo el tema de las recetas, ¿vale? Entonces, ya tomamos las fotos de las frutas. Entonces, ahí en ese momento sí podíamos empezar a hacer el sticker y hacerlo con texturas reales. ¿Para qué? Pues para que la textura hiciera match en algún punto con el momento en el que se encuentra cada una de las frutas. Si se fijan acá, la primera, la del mango, estas pequitas que tenía el mango en este punto, hacen match, casi que se pierden y se vuelven uno solo en un momento con el sticker. Era como empezar a lograr que ese sticker, que tenía que ser muy sencillo, muy pequeño en su forma, muy claro, pudiera empezar a hacer match con el momento exacto en el ciclo de vida de una fruta o verdura. Entonces, cada pequita, cada puntito blanco, cada color, cada textura, si se fijan en el del aguacate que tiene como esta piel rugosa, también la tenía el sticker y lo que hicimos fue empezar a diseñar ese sticker lo más cercano a la realidad, justamente pues para que cuando una persona agarrara una fruta o verdura con este sticker entendiera sin mucho más que este simple objeto de comunicación, qué era lo que le queríamos decir, ¿no? Y era que preparar una limonada en este punto que está verde, o un ceviche ahorita que está maduro, o un chile con ajicito de mango en este momento, o un cóctel si ya está ya muy maduro ese mango. Y así con todas las frutas y verduras, ¿no? Entonces, acá la creación como tal del elemento también tuvo una planeación y un detalle y un zoom bien importante, o sea, como que cada detallito tenía que ser perfecto y tenía que hacer match con cada una de las frutas y verduras. Entonces, acá viene esta parte y es, hablemos de la dirección de arte, cómo ponemos en escena estas frutas y verduras. Acá de pronto lo que le podría decir a uno la lógica es que no, pues un banano amarillo pongámoslo sobre un fondo verde y lo que vamos a generar es un contraste impresionante. Dijimos, no, espere, pensemos un poquito, detengámonos y miremos cómo podemos empezar a generar una atmósfera para que cada una de estas frutas y verduras viva como en su momento o ciclo de vida de maduración, ¿no? Entonces, si tenemos un banano verde, ¿por qué no lo ponemos sobre un fondo verde casi para que unifiquemos y que dejemos claro que en ese momento ese banano verde pues está como listo para ser disfrutado de X o Y manera? Y acá también nos pasó algo bien bacano y es que los volúmenes que empezamos a generar con estas frutas y verduras los dimos a través de las sombras, ¿no? De la posición de la luz. Si bien está funcionando sobre el mismo color, se despega por la sombra y eso empieza a generar unos volúmenes pues muy bacanos, muy lindos de ver y que también le generan una dosis de realidad muy chévere a la idea, ¿no? Es sentir la idea y sentir la presencia de esa papaya, ¿no? Es sentir la presencia de ese mango, es sentir que esto es una papayota gigante, que es un tomate real y que está ahí puestecito y que tuviese esa dosis de realidad. Después lo otro que hicimos fue, bueno, cerrémonos, tengamos unos planos generales, tengamos fotos en cada momento de maduración, ahora cerrémonos y entendamos las pieles de estas frutas y verduras, entendamos las texturas, entendamos esos colores, esas pequitas, esos defectos que a veces no nos detenemos a ver y que esa imperfección de las frutas y verduras también se puede ver de una manera muy bacana, se puede ver de una manera muy linda. Entonces, acá, cuando tomamos estas fotos, obviamente las tomamos sobre un fondo de papel, era una decisión que ya habíamos tomado a la hora de fotografiar, pero entonces ahí fue cuando empezamos a ver que sí funcionaba. Y acá hay algo muy importante y es que lo que no se prueba no se sabe cómo va a quedar. Entonces, también probamos tomando las fotos sobre un fondo que generara otro contraste, pero dijimos probémosla con el mismo color. Entonces acá es un ejercicio muy importante y que a veces se nos olvida y es probar. Probemos así sea para saber que está mal, ¿no? Esta vez probamos y nos dimos cuenta que estaba muy bien. Entonces, ahí a veces hay que ser tercos, pues porque cuando a veces uno dice o toma una decisión de estas, en el papel o en el PowerPoint puede sonar muy bien, pero en la realidad ya cobra otro sentido. Entonces, es una invitación también siempre a probar, a ser inconformes. O sea, con este tipo de ideas o con todas las ideas, uno tiene que ser inconforme, tiene siempre que buscar cómo la puedo mejorar, cómo la puedo llevar a la realidad de una mejor manera. Entonces,
hay que ser inconformes para uno tener una receta ganadora, ¿vale? Después ya que teníamos las fotos, teníamos la dirección de arte, dijimos, bueno, ¿y los titulares qué? Entonces acá les traigo como unos ejemplos de esos titulares que unos están en inglés y otros están en español, y acá podemos ver que pues en inglés la idea se llamaba Macro Life Standing Stickers, en español era el Macro Sticker Salvavidas, ¿no? Pero pues el mensaje era el mismo. Y con los titulares, acá yo soy de formación copy, yo soy redactor, con los titulares fuimos muy arduos, ¿no? Y casi que suena chistoso, pero lo que hicimos fue abrir un Excel, y un Excel con un número de casi que infinito de posibilidades para tener titulares. Y lo que estábamos buscando acá con los titulares era que fueran provocadores, pero pues que también me enseñaran, que fueran como divertidos, que tuvieran como algún picantico. Acá con Juan José le llamamos es la pimienta, y cada vez que denunciamos esa pimienta que Juan José nombra, es porque sentimos o creemos que algo puede ser un poquito más arriesgado, ¿no? Sin pasar esa línea. Sin pasar el semáforo en rojo, pero tampoco en verde, ¿no? Pasémoslo en amarillo. Entonces, buscamos y buscamos cualquier cantidad de titulares, y al final la lista de ese Excel tenía casi 89 titulares. Y fue un ejercicio que hicimos acá entre todos y que nos sentamos a escribir, que a veces ese tema de escribir como que pasa uno pues como muy rampante, ¿no? Como que saca dos o tres titulares y dice, bueno, no, ahí ya está el que es. Y a veces tenemos que entender que eso que queremos decir lo podemos decir de en mil formas distintas, y entender que el redactor, el copy más senior que tengamos, que se olvide un poquito de decir, no, es que yo lo saco con tres titulares y ahí ya tiene que haber uno bueno, no. Lo que nos hace buenos es escribir, reescribir, borrar, casi que ir al lápiz, ¿no? Que es algo muy importante. Se nos olvidó a veces escribir en la libreta, y cuando uno va al lápiz, pues se da cuenta que el ejercicio y el oficio de redactor, pues es muy valioso, y que va a encontrar uno siempre una cantidad de maneras de decir y expresar lo que quieren cada vez más interesante. Se da cuenta uno que el titular número uno no tiene nada que hacer frente al titular número 20 o 50 en esa lista, ¿no? Entonces es importante escribir y hacer el ejercicio, y de pronto no ser egocéntrico al pensar que en estos dos que tengo ya está el ganador, sino que es algo que tenemos que hacer siempre. Bueno, acá vamos a otro momento bien importante, otro ingrediente bien importante este día, fueron las recetas. O sea, si ya tomamos unas fotos preciosas y le metimos una buena pensada a los titulares y seleccionamos las frutas, bueno, las recetas que vamos a invitar al shopper a preparar no pueden ser obvias. Sí que tienen que ser fáciles, pero obvias no pueden ser. Pues porque la gente no le íbamos a decir que este banano lo convirtiera, eh, no sé, en una mermelada, porque seguramente ya lo hacen. O que este aguacate, pues venga, le contamos cómo vuelve guacamole, sino que quisimos también presentar unas recetas un poquito más interesantes y menos obvias, y un poquito más sofisticadas, ¿por qué no? Entonces, acá les voy a dar como play a esta receta, simplemente para que veamos también que en la producción de estas recetas la dirección de arte también se cuidó de principio a fin.
Entonces, acá con las recetas pasó algo muy bacano y es que las hicimos con Tannhaus. Tannhaus es la productora interna de Grey. Nosotros acá pues tenemos justamente dentro de la misma oficina está la productora, entonces pues eso permite tener un control sobre las producciones, estar y hacer sentir también al equipo parte de la idea desde el inicio. Eso es muy importante, y como les decía al principio, o sea, todos somos responsables de hacer una idea grandiosa. Y cuando todos sienten la idea como propia, empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿no? Empieza la gente a querer la idea, a querer perfeccionar la idea, a hacer lo mejor para que la idea sea grandiosa. Entonces, como les decía, las ideas necesitan amigos y acá esta idea la trabajamos entre amigos y entre gente que ama lo que hace. Entonces, este es el resultado de cuando pasan este tipo de cosas. Ya teníamos en este punto las fotos, los avisos, las recetas y solo en ese momento podíamos ir a la tienda, ¿no? Solo en ese momento teníamos todos los ingredientes como para poder tener una activación, para poder tener una comunicación ya real en la tienda, para poder tomarnos la tienda los miércoles y domingos de plaza, como les comento. Y llevamos pues toda la comunicación a la tienda, la llevamos desde la pieza más básica como una chispa, a un flanger, un hablador, a un rompetráfico, y llevamos esta idea del POP, ¿no? Que a veces uno cuando lo ponen a hacer POP dice, uff, qué pereza POP, pero pues esta vez, y con esta idea del POP tenía que ser muy lindo, tenía que justamente llamar el ojo del shopper y que se acercara a conocer y a descubrir qué era lo que le estábamos presentando. Entonces, lo mismo que ellos veían todos los días cuando iban a mercar, esta vez lo estaban viendo de una manera diferente, pues porque papayas, mangos, aguacates y bananos ve uno en cualquier fruver, pero entonces también, ¿qué hicimos con la tienda? Cambiamos la exhibición y parece algo muy simple, pero pues fue muy valioso, pues porque acá lo que hicimos fue así que siendo consecuentes con la idea y entendiendo que las frutas y verduras tienen un ciclo de vida de acuerdo a la maduración, los ubicamos por color. Entonces las papayas ahora estaban las verdes, de las verdes a las más maduras, los mangos también, los bananos también, los aguacates también, y solo eso ya le dio otro aire completamente distinto a la tienda. Solo eso hizo que el shopper cuando pisara la tienda sintiera que estaba entrando a un lugar completamente distinto y cuando empezó a ver la comunicación se interesó solo, se interesó de una manera espontánea, se interesó a preguntar y a conocer las recetas. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si no tenían el QR, que era como la manera en que inicialmente la gente iba a conocer las recetas y que ese QR de pronto iba a poder estar metido en la mitad del sticker. Imagínense que hubiésemos tenido ese sticker con el QR en la mitad. O sea, no sería lo que eso o lo que fue. Era sencillo, era aprovechar las piezas para invitar a la gente con un call to action muy sencillo. Visite o conozca todo lo que puedes preparar en el Instagram de Macro. ¿Y por qué decidimos hacerlo en el Instagram de Macro? Pues porque también queríamos ahorrar y siendo fieles al propósito de marca de Macro y es ahorro para los colombianos, pero también ahorro en todo lo que hacemos. Dijimos, montemos las recetas en Instagram, abrámosle una pestaña a las recetas especial para que el cliente llegue y la encuentre de una vez, cada vez que entre al OTP del Instagram de Macro, y ahí estaban las recetas alojadas. Y ahí estuvieron los consumidores viendo y generando una cantidad de views alrededor de estas recetas. Entonces, ahí nos dimos cuenta también que podemos ser como muy prácticos en la implementación, en la ejecución, en la producción, ¿no? Para hacer una idea posible también a veces toca ser práctico y toca ser recursivo, y lo bueno es que pues, Iberoamérica y los latinos tenemos como eso en el ADN, ¿no? Como esa manera, bueno, ¿y cómo lo hago más fácil o cómo hago la trampita visto de buena forma? Pues para poderlo llevar a la realidad, ¿vale? Entonces, ya lo hicimos realidad, o sea, ya lo llevamos al cliente, lo llevamos a la tienda, ahí ahora sí que podríamos decir que la idea está madurita y lista para ir a Cannes. No antes, no a las carreras, no incompleta y no fuera de la realidad del cliente, ¿no? No fuera de la realidad
de la marca, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos una idea con todo el potencial para que vaya a Cannes, tenemos una idea que tiene los elementos y los ingredientes para ir a dar la pelea en este festival que es bien complicado, ¿no? Entonces dijimos, ahora sí tenemos que hacer un caso. ¿Cómo contamos el caso? Pues como contamos el caso, empiezan a salir una cantidad de preguntas, ¿no? Y es cómo lo escribimos. ¿Lo escribimos como si fuese con un locutor o lo escribimos solo con créditos? ¿Cuál va a ser la narrativa, no? ¿En qué nos inspiramos? Ahí les contamos que vimos cualquier cantidad de casos de design y de branding sobre todo, que son casos que comunican sin a veces decir una sola palabra. Y eso fue la decisión que tomamos. Necesitamos que este caso cuente una historia o cuente algo muy relevante en cada frame. No vamos a tener frames de relleno. No vamos a contar cosas que no necesitan ser contadas. Cada cosa que contemos para este caso tiene que ser relevante y tiene que tener un objetivo. No vamos a decorar nada, no vamos a adornar, sino que tenemos que ser consecuentes con la manera en que estamos tratando esta idea y la tratamos desde el inicio, como una idea simple, sencilla, concreta, que se vuelve una herramienta con la capacidad de comunicar. Entonces, este caso lo escribimos por ahí unas 10, 15 veces y me estoy quedando corto. Lo escribimos para que lo dijera un locutor, lo escribimos para que fuera solo con créditos. Incluso no lo escribimos y dijimos, ¿qué pasa si solo lo contamos a punta de imágenes y que comunique lo que necesitamos que comunique? Entonces, acá de nuevo, probamos, ensayamos, escribimos, volvimos a escribir, borramos y arrugamos cualquier cantidad de hojas, pero también rayamos, que es algo que a veces se nos olvida por estar pegados justamente en la pantalla, y por eso traigo esta foto que estuvimos por ahí buscando y que todavía existe por ahí encima de una fotocopiadora de acá de la agencia. Y lo que hicimos fue rayar, porque es que a veces rayar es muy importante, o sea, cuando uno no raya, no siente la idea, cuando uno no va al lápiz, no puede explorar cosas que la pantalla a veces no deja explorar o no deja explorar de la manera más fácil, rápida y práctica. Y no necesita uno ser el director de arte que mejor maneje la herramienta, sino un director de arte que está también buscando una idea clara, que está buscando una manera de expresarla muy concreta, que se fue al lápiz y que se fue a la hoja, y eso a veces se nos olvida, y se nos olvida pues porque obviamente hoy en día tenemos tremendas herramientas. Tremenda es la suite de Adobe, cada vez es como más perfecta y cada vez nos hace la vida más fácil. Pero pues primero siempre hay que ir al papel, es algo en lo que yo creo, y de hecho como redactor de información lo creo. A veces yo le digo al equipo que son directores de arte de macro es, venga, rayemos, rayemos y a veces siento yo que resulto rayando más que un mismo director de arte, pero pues es como mi manera más sencilla de hacerme explicar. Entonces, siempre también es una invitación a rayar, a explorar, a ir a lo básico y a entender cómo podemos ser simples y concretos, pero pues también muy impactantes a la hora de contar una historia. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que hicimos en este momento de la idea. Después de que teníamos claro cómo íbamos a contar la idea, teníamos ya un guión y que decidimos contarlo a partir de créditos, decidimos no contarlo con locución, dijimos si esto es una idea de design, si es una herramienta a partir del diseño, si es así de chiquito este sticker, pues no lo contemos con locución, pongámonos el reto de contarlo a partir de créditos. Y pues puede ser como una decisión de pronto, entre comillas, valiente en ese momento, porque dice, oye, no, pero si tenemos todo para contarlo con locución, contémoslo mejor con locución, que con locución queda clarito. Entonces dijimos, no, pongámonos el reto en aras de contar esto de una manera muy simple y concreta, contémoslo a partir de créditos. Y lo que vamos a hacer es que cada momento del caso tiene que tener la capacidad de comunicar y contar una historia. Acá puse el frame justo donde mostramos cómo se diseñó el sticker y ahí fue también donde casi que estamos contando como que esto fue algo muy pequeño, fue algo muy sencillo, fue algo donde se tuvo en cuenta cada color, cada manchita, cada peca,
donde la presencia del logo de la marca pues tenía que ser importante, donde probamos con diferentes tipografías cuál era la más legible para que se leyera a ese tamaño la receta, para que quedara claro, para que contrastara también con los colores de las diferentes frutas y verduras, pues que son muy diversos, y dijimos, así lo vamos a hacer. Entonces pongo el ejemplo de ese frame, porque es un frame que me está contando también una historia. Y ahí también tuvimos un reto, pues bien bacano, porque uno mismo es el que se debe poner los retos en este tipo de construcciones, y es, hagamos que cada frame de este caso sea tratado como un print, y tratemos cada frame de este caso como un print, y que cada frame sea hermoso, que cada frame sea perfecto, que cada frame sea divino, que cada frame haga lucir la fruta o verdura en todo su esplendor. A veces uno se centra mucho en contar el problema, pero acá entonces dijimos nosotros, bueno, el desperdicio de alimentos es un problema global, o sea, esto no solo pasa acá en Colombia ni en Latinoamérica, sino que es un problema global. Entonces no perdamos tiempo contando un problema del cual ya todos tienen conocimiento. Demos el contexto, sí, pero gastémosle un frame al problema, no le gastemos más. Concentrémonos en mostrar la idea y en llegar a la idea de la manera más fluida y rápida posible, ¿sí? Entonces eso fue algo que hicimos, y algo que también dijimos fue, bueno, pongámonos el reto de contar esta idea en un minuto. Y empezamos a hacer ejercicios, y empezamos a hacer ejercicios, y cuando tratamos de empezar a contar la idea en un minuto, veíamos que sí, pero pues se quedaba corta. Entonces nos pusimos como deadline casi que un minuto, pero pues después resultó siendo un poco más, pero a veces cuando uno no se pone también el límite en cómo yo voy a contar una idea, pues resulta contando historias que parecen más películas. Y sabemos pues que en Cannes las personas que van a juzgar ven miles y cientos de casos, y lo que necesitan también es encontrar casos que les cuenten las cosas de una manera muy clara, linda, impactante, y que se les quede en la cabeza. Y eso también fue algo que tuvimos en cuenta pensando en estos jurados que ven ideas durante días, una cantidad de tiempo. Entonces queríamos era quedarnos en la cabeza en el menor tiempo posible, quedarnos en la cabeza de ellos en el menor tiempo posible. Y así lo editamos, y pensando que el sticker es circular, casi que ese círculo lo convertimos también en una narrativa, y tuvimos esos pequeños giros. Y entonces empezamos a querer tener un caso con buen ritmo, pero que no fuera vertiginoso, pues porque cuando a veces uno quiere contar algo de una manera muy picada y ágil, a veces deja de contar es cosas. Entonces nos tocó encontrar esa justa medida, para tener un caso ágil, dinámico, pero que también no hiciera perder el ojo en la historia, que uno pudiera disfrutarlo justamente y pudiera entenderlo de una manera muy clara, ¿vale? Ya lo editamos, bueno, descubrimos cómo lo íbamos a contar. La música, o sea, la música a veces uno la deja para el final, pero pues la música también es un ingrediente muy importante a la hora de contar un caso. Y, y acá la decisión que tomamos es que queríamos inspirarnos en la música latina, pero no queríamos que el caso se identificara directamente como que fuese latino, sino que queríamos tener una música, si bien inspirada en los sonidos latinos, lo que queríamos era que sonara muy moderno, ¿no? Que sonara ágil, y que nos marcara también la pauta para la edición, para que la música también fuera con la edición, y que tuviera estos golpes de sonido en los momentos importantes en que se editaba el caso. Y acá pasó algo muy bacano, y es que en la medida que íbamos editando el caso, también íbamos construyendo la música. Entonces ahí editor y músico trabajaron de la mano, que acá esto se hizo con el apoyo de Machina, que es un estudio de música acá en Colombia, y lo trabajamos muy de la mano, casi que sentados en la misma sala, como un solo equipo. Entonces nos quisimos alejar de lo latino. ¿Por qué? Pues porque esto era una idea que estaba resolviendo un problema global. Entonces esto es una idea que está resolviendo una tensión global, lo va a ver un jurado que seguramente no va a ser el jurado de acá de Colombia, o el de la otra agencia de acá al lado, sino que son personas que están viendo muchas ideas, y queríamos que encontraran en la música, si bien un punto de partida, no sintieran como me están contando esto con un reggaetón o un vallenato o una cumbia acá en Colombia.
Quise poner solo la música como para que de verdad podamos como concentrarnos en ella y ahí cuando nosotros estamos construyendo esta música dijimos, bueno, no vamos a tener locución, entonces metámosle a la música unas voces de fondo, pues que me ambienten toda esta contada de la historia. Entonces, justamente por eso tomamos esa decisión. No tenemos locución, pero metámosle como esa voz, como esa humanidad también para que esto no sea un puro beat, sino que tenga también un tema humano y orgánico a la hora de contar esta historia, justamente pues para unas frutas y verduras que son divinas, ¿no? Entonces, ya después de tener el caso ya medio armado, dijimos, bueno, y la manera en que se cuentan los resultados, algunos obviamente son 100% reales y tienen toda el respaldo pues para demostrarlo, pero pues también hay casos que uno ve con unas cifras que uno dice, fue pucha, ¿de dónde sacaron eso? Y a veces esas cifras falsas casi que uno las puede oler a metros, ¿no? Y como que si uno conoce también cómo sucedió la idea, o la vio o no la vio al aire, o no la conoció, entonces empieza uno como a tener esas dudas, entonces dijimos, vamos a contar 3 datos lo más claros, concretos y honestos posibles. Entonces acá decidimos contar que con este sticker estábamos en promedio extendiendo la vida de las frutas y verduras 6 días más, porque eso fue lo que contamos y lo que nos arrojó la investigación y la activación en la tienda y la prueba piloto que hicimos de esta idea cuando la lanzamos, ¿no? Les dijimos, vamos a contar este dato que es un dato real. Eh, Vamos a promediar cuánto ahorro podemos generar, entendiendo que la vida de las frutas y verduras se extiende en 6 días, que la gente está viendo las recetas y es que podemos casi que aproximar que son 70 toneladas menos de comida desperdiciada sumado en las tiendas y hogares, es decir, en los puntos de macro, pero en los hogares de cada colombiano que visita la tienda y que se encontró con esta comunicación. Y algo que obviamente sí pudimos comprobar pues de la mano de la marca es que se incrementó el consumo de las frutas y verduras que tenía el sticker. Y eso es un poco paradójico porque pues son las que más se dañan, pero entonces la gente prefirió llevarlas más porque tenía nuevas ideas acerca de cómo disfrutarlas, de cómo prepararlas y de cómo evitar que resulten, no sé si en los países de donde son ustedes, pero acá en Colombia es muy común ver encima de la nevera los bananos. O sea, llega uno, compra los bananos y los pone ahí encima de la nevera y va viendo cómo con los días van cambiando de color e incluso pues a llegar al punto de negros, ¿no? Entonces la gente empezó a comprar de hecho más bananos seguramente para disfrutarlos de una manera distinta con las recetas que les sugería el sticker, ¿no? Entonces eso también fue algo muy bacano y ver cómo la idea que empezó en una sola tienda, empezó siendo un piloto, empezó activándose un miércoles y domingo, después fue tan bien recibida que hoy en día
la idea está en las 18 tiendas de macro a nivel nacional, o sea, la idea está presente en todas las tiendas que tiene macro en el país e incluso está con el potencial de ir a otros macros de otros países. ¿Por qué? Pues por lo útil, porque es una herramienta, porque es fácil de implementar, porque la gente la entiende de una manera clara y eso hace que una idea casi que pueda salir del país. No solo a un festival, sino que pueda ser una herramienta que otros supermercados, incluso nuestra competencia, quiera después copiar o implementar. Entonces, eso también es parte de los resultados de encontrar este tipo de ideas y de llevarlas y hacerlas grandes de la manera en que les he venido contando. Y pues los resultados otros que nos interesan acá pues también y que demostraron que esta idea pues se construyó con todo el cariño esta receta ganadora y con los ingredientes apropiados y con la disciplina y siendo inconformes en cada momentito o en cada aspecto de la idea, pues el resultado de esto es que fue oro en Cannes en Outdoor y también recibió un plata y un plata en Design y pues tuvo un shortlist. Entonces esto fue lo que logró esta idea, pero pues para que una idea se meta, como les comentaba al inicio, en ese pequeño porcentaje de conversión en metal, pues necesita estos ingredientes y necesita que todos los que somos parte de la idea seamos rigurosos, disciplinados y a veces decimos acá hasta canzones y mamones, o sea, con que la idea respire esa perfección que necesita pues para generar este tipo de resultados, ¿cierto? Entonces, acá pues el mensaje con el que yo quiero pues terminar y obviamente después escuchar las preguntas si tiene, es que, pues primero para hacer una receta hay que tener ideas, o sea, una receta no se crea sin ideas, entonces ahí tenemos es que buscarlas porque las ideas están ahí y están ahí detrás de los briefs. Yo siempre prefiero partir de un brief, ¿no? Y no partir de la nada. Y pues no importa si las ideas empiezan biches, lo que tenemos que aprender es hacerlas madurar, tenemos que entender cómo las maduramos. Tenemos que quitar todo eso que le estorba a la idea y centrarnos en la idea en su máxima expresión. Tenemos que ser capaces de contar una idea en 2 líneas, en un tweet, o como lo querramos llamar. Pero cuando una idea es buena, es una idea que se deja contar también de una manera muy clara, ¿cierto? Y hasta acá, pues tengo esta historia que contarles pues para encontrar esta receta ganadora en Cannes y que nos hizo muy felices acá en la agencia y que nos tiene muy orgullosos y motivados a seguir buscando este tipo de ideas de cara al otro año. Y nos hace muy orgullosos que encontramos una idea en la era de la inteligencia artificial que fue 100% análoga. Entonces, sí se puede, la cosa es ser prácticos, ingeniosos y buscarlas.